Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bienvenidos. A tu podcast favorito. Bienvenidos a este episodio 29. Ya episodio 29. Seguimos en estos libros fascinantes de Samuel y de los reyes. Estamos en este contexto de Israel que pide un rey. Y hoy queremos meditar en dos personajes sumamente importantes que tienen mucho que enseñarnos. Saúl y David. Vamos a hacer una comparación entre estos dos primeros reyes del pueblo de Israel, ¿no? Hemos visto ya, John, la vocación de David en el capítulo anterior y cómo Dios sigue escogiendo misteriosamente a los que Él quiere, ¿no? Para llevar a cabo este plan de salvación. Seguimos en este contexto de reyes. Vimos que el pueblo pidió ser liderado por reyes. Ese primer rey que Dios permite, aunque no lo elige Él, es Saúl. Uh-huh. Y David será su sucesor, ¿no? Pero la relación entre estos dos personajes y sobre todo la relación que cada uno tiene con el Señor es muy distinta y tiene mucho que enseñarnos, ¿no? ¿Qué podemos aprender de estos dos grandes reyes? Sí. Mucho. Vamos a ver. Vamos directo al texto, si te parece. Let's do it, my brother. ¿O tienes algo que añadir, my brother, en esta introducción? Yo leyendo los apuntes de este episodio quedé en asombro. ¿Anonadado? Vamos a ver. Sí, es un gran examen de conciencia esto. Exacto. Entonces, vamos a darle duro, ya. Pues vamos al texto bíblico. Vamos a leer del segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Dios. Y estaba David vestido con una túnica de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca del Señor y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Palabra del Señor. Amen. Amén. I feel the spirit moving in the house. Can I get one witness in the Just house? one holy, wild witness dancing in front of the Lord. Hallelujah. Vamos a ver, nuevamente lo decimos siempre, pero no está nunca de más recordarlo. Vale la pena leer toda la historia de estos dos grandes personajes. Nos centramos ahora en un texto que habla sobre el modo en que David tiene una relación con Dios, ¿no? Uh-huh. Una relación muy libre, muy espontánea, muy centrada en el Señor. Vamos a hablar de eso en adelante. Pero queremos comparar con Saúl. No escogimos un texto que hable de la vida de Saúl, pues por el límite de tiempo, ¿no? Pero es una historia fascinante, ¿no? Entonces, pues vamos a ir dando algunas explicaciones que puedan ayudar, aunque no hayamos leído el texto, ¿no? Los 3 puntos en los que queremos meditar en este episodio. El primero, vamos a hacer una comparación entre Saúl y David, ¿no? 2 hombres llenos de cualidades humanas. En segundo momento vamos a hablar de las diferencias que hay entre Saúl y David. Más interiores, por así decir. Más interiores. Y en un tercer momento vamos a ver cómo Saúl era solo un rey, mientras que David
es esposo, sacerdote y rey. Es una gran prefiguración de lo que Cristo será en la plenitud de los tiempos. My brother. My brother, let's do this. Entonces vamos a hablar de Saúl y David, ¿no? Estos hombres llenos de cualidades, ¿no? Vamos a reflexionar primero en Saúl. Saúl es un hombre que quiere ser agradable a Dios con lo que tiene, ¿no? Uh-huh. Es un hombre que constantemente está preocupado por el qué dirán los demás, ¿no? Saúl confiaba más en sus dones que en Dios mismo, ¿no? Sabía que tenía grandes cualidades y éstas se convirtieron en su más grande seguridad. Al inicio de este libro de Samuel, cuando se empieza a hablar de él, describe cómo Saúl casi humanamente era mucho superior a David, ¿no? Te dice que tenía un gran aspecto físico, alto, fuerte, sí, dice, sí. De los hombros para arriba era sin igual a ningún hombre, ¿no? Pero poco a poco vamos viendo en este personaje cómo su juicio se va nublando, ¿no? Quiere ser cada vez más un siervo agradable, pero piensa que su ser agradable depende de esas cualidades humanas que él posee, ¿no? De lo que él pueda hacer por Dios, de su éxito apostólico, ¿no? Hay un acontecimiento interesante cuando está esperando para hacer un sacrificio, tiene que esperar al profeta Samuel. Y por la desesperación y por la presión del pueblo, ¿no? Como que ya, sacrifícanos esta cosa para entrar en batalla y seguir con justo su misión apostólica encomendada por Dios. Y por la impaciencia y por la presión del pueblo, sacrifica y es impresionante, ¿no? Sacrifica y justo como que a este momento llega Samuel. Sí. ¿Por qué no me esperaste? ¿No? Y justo empezó por así confiar. Yo puedo, yo no necesito, por decir, a los caminos de Dios y lo hago por mi oficio, por ser rey, me toca. Sí, de hecho vamos a hablar de esto más adelante porque es uno de sus dos grandes errores, ¿no? Sí, exacto. Ese es uno de ellos, que poco a poco él va ocupando puestos que no le corresponden. Exacto. Entre ellos uno que es de los más especiales, uh-huh. que es el puesto de sacerdote, ¿no? Right. Recordemos que Saúl realmente no es que haya sido escogido por Dios, ¿no? El pueblo pidió un rey y al final Dios sí lo unge. Es decir, sí manda a Samuel y le dice, bueno, ¿quieren un rey? Pues dales a este, ¿no? Ahí están, sí. Pero casi se podría leer entre líneas que es el pueblo que escogió a Saúl uh-huh. y no Dios, ¿no? Yeah. Pero Dios, que con esta condescendencia amorosa de siempre, dice, bueno, está bien, ¿no? Les permito esa cosa, sí. Y permite que Samuel lo unja. Pero es curioso, es un personaje bastante raro, Saúl. Complicado y de hecho, yo creo que un poquito loquito, ¿no? Podría, sí. Tiene arranques muy, muy curiosos de cólera. Tiene problemas, trastornos de personalidad. Todas esas escenas en las que David le toca la flauta o el arpa, ¿no? Para tranquilizarlo. Sí. Un personaje bastante curioso, ¿no? Pero ahorita quiero enfocarme en el hecho de que toda su seguridad estaba en sus cualidades, ¿no? Y aquí ya nos puede mover hacia una meditación o, como tú decías, un examen de conciencia, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros también ponemos toda nuestra confianza en nuestras obras, ¿no? ¿Cuántas veces queremos ganarnos el amor de Dios con lo bien que me porto, ¿no? Portarse bien puede llegar a ser tan exagerado que me olvido de la relación, ¿no? Me olvido de lo que hago como una respuesta de amor. Sí, casi como él ve a Dios Padre como alguien que tiene que complacer, tiene que merecer su amor, ¿no? Pienso un ejemplo de un niño en el colegio que conocía cuando trabajaba en México, que se esforzaba muchísimo para sacar buenas notas por miedo de la ira de su papá, ¿no? Como quería decir, necesito merecer, una vez me dijo, el amor de mi papá, ¿no? Sí. De portarme bien porque si no, no me va a amar, ¿no? Sí, o tantos ejemplos también de gente que termina haciendo cosas que no son sus sueños o sus ilusiones por complacer a los demás, ¿no? Right. Pero también pienso en tantos católicos incluso, ¿no? Que viven una fe a veces un poco así como esclavo, ¿no? Con esta idea de tener que ganar el amor de Dios en lugar de recibirlo gratuitamente. Right. Tengo que portarme bien, tengo que hacer méritos, tengo que ser bueno, porque si no, Dios no me va a querer, ¿no? No me va a dar la estrellita después de clases, sí, ¿no? Era un poco la trampa en la que Saúl iba cayendo poco a poco, ¿no? Y justo pretender llega tan lejos que, como tú decías hace rato, sí, ¿no? Llega a sustituir a Samuel
en el sacerdocio, ¿no? Apropiándose de dones que no le fueron dados, ¿no? Este fenómeno curioso de gente que tiene dones, muchos dones, Yes. pero que quiere más de los que a lo mejor no le fueron dados, ¿no? O quieren los dones de los demás. Quieren los dones de los demás, ¿no? Yes. En lugar de agradecer lo que ya tienen. Vemos que ese pecado fue el que le costó, por así decir, su reinado, ¿no? Y lo que hizo que se alejara su corazón del Señor. Exacto. Este pretender ser algo que no era, ¿no? Y es muy interesante lo que dice el texto y que nos puede dar también mucha luz en nuestra vida, ¿no? Dice que el Señor quería más obediencia que sacrificios, ¿no? Porque claro, a él no le correspondía y él sabía que el Señor no le pedía hacer eso. Exacto. Y cuántas veces también nosotros queremos ganarnos a veces la santidad haciendo cosas que no nos tocan, ¿no? Ujú. No sé, a veces pienso en, no sé, por ejemplo, en una mamá que le toca ser mamá, ¿no? Y estar con los niños, a lo mejor en su trabajo, con su familia, pero quiere vivir como una monja, ¿no? Y quiere estar en la iglesia todo el día y quiere ayudar al padre en todo lo que el padre le pide. Y a veces con ese deseo de santificarse, ofreciendo sacrificios que no le corresponden, se olvida de los que sí le corresponden. ¿no? Negligente de lo que sí el Señor le pide. Sí, es ese pecado de ofrecer lo que Dios no te ha pedido. Exacto. ¿No? Y cuánto nos pasa a veces en nuestra vida, ¿no? Saúl ofrece sacrificios después de haber desobedecido al Señor. Uh-huh. Y de nada sirve ofrecer lo que el Señor no te ha pedido. Igual, ¿cuántas veces guardamos lo mejor para nosotros y damos lo que nos sobra al Señor? ¿No? Sí. O inclusive usamos el Señor para nuestros... O sea, es fuerte como esto también. Usamos el Señor para nuestros fines, ¿no? Yo a veces también pienso que los que predicamos, ¿no? Al Señor así en el podcast o nos dedicamos, gente, mamás, papás, que dedican tiempo a cosas de la iglesia apostólicamente, ¿no? Pero también es este fin de decir, bueno, yo estoy usando el Señor para mi propia... no sé, vanagloria o para sentirme bien, ¿no? Hago esas cosas para... Sí, estoy predicando a Jesús, pero esta fuerte frase de Jesús, o sea, yo no los conozco. Sí. O sea, ¿cuántas veces el Señor habrá dicho, o sea, Saúl, está bien, pero yo no te conozco porque no te pedí otra cosa. Sí. Y en cambio vemos, por contraste, uh-huh, a David, ¿no? Que también David... Dice el texto que era un hombre lleno de cualidades. Ya vimos que era bajo de estatura, pero eso no impedía las cualidades. De hecho, era un gran guerrero. Vemos desde el inicio, yes, muy astuto el modo en que mata a Goliat. Yes. Y luego gana varias batallas contra los filisteos. Era un hombre valiente, tenía don de gentes. Dice por ahí que todo el mundo lo quería, que era muy apreciado por el pueblo. También estaba lleno de dones, ¿no? Pero David quiere ser agradable a Dios con lo que es y no con lo que tiene. Sí. Esta es la gran diferencia entre David y Saúl, ¿no? David es un hombre, dice en la primera carta, en el primer libro de Samuel, dice que David es un hombre según el corazón de Dios, ¿no? David tiene muchas cualidades también. El Señor lo ha dotado de grandes dones, pero la diferencia fundamental es que David tiene su corazón en el Señor y no en sus dones, ¿no? David es un hombre humilde. Yes. ¿Cómo sabemos que David está más preocupado por la gloria de Dios que la suya? Porque es capaz de alabar, como leímos en este texto, ¿no? El que alaba se olvida de sí mismo. Es la oración más desprendida que existe, porque no pide nada a cambio y se centra solo en la grandeza de Dios, ¿no? Esto es algo que yo aprendí hasta hace poco, ¿no? Comentábamos en otro episodio que sobre este bailar, ¿no? Yes. Hace poco yo hice la experiencia de hacer un retiro carismático en Pentecostés el año pasado, ¿no? Y yo tenía un poco mis reservas con este tema carismático y yo decía, es que ¿por qué? No entendía muy bien eso de bailar y hablar en lenguas y biribiri, hablar lenguas, sí, y los dones del espíritu. Y la excesividad casi de esta
no es tan sobrio a la oración que estamos acostumbrados, por así decir, Sí, ¿no? y recuerdo, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, que la gente decía que estos parecían borrachos, ¿no? Sí, a que las de 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, que tomaron. Ya. ¿no? Bueno, pues yo no sabía qué esperar, estaba en ese retiro, y en la vigilia empezamos la oración de vigilia, de pedir al Espíritu Santo que viniera, como eso de las 9 de la noche. Terminamos hasta las 3 de la mañana en adoración, Dang. alabando. Y yo recuerdo que cuando fue mi turno de pedir que viniera el Espíritu Santo sobre mí, yo estaba en una buena disposición, estaba abierto, pero yo fui, éramos un grupo como de 15, y yo fui como el sexto, haz de cuenta, en pedir el Espíritu Santo. Entonces yo veía que hermanos míos y hermanas mías iban a pedir el Espíritu Santo y volvían transformados. O sea, regresaban hablando en lenguas y felices, locos, casi, riéndose, sí. alabando al Señor. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué onda? Sí. ¿Qué es esto? Y de repente es mi turno y si yo de por sí ya estoy loco, imagínate cómo salí después de ese momento. O sea, realmente experimenté una libertad tan grande de alabar al Señor. Exacto. Y pasé las siguientes 2 horas, literal, bailando enfrente del Señor, ¿no? Sí, y el gozo de estar en su presencia. Y se me venía mucho a la mente esta imagen de David bailando como un desquiciado en la presencia del Señor. Casi ridículo. ¿No? Ridículo porque... O sea, si alguien desde fuera que no ha recibido este bautismo del Espíritu, llega, ¿qué está pasando en esta capilla? Sí. ¿No? ¿Qué es esto? Sí. Y por otro lado es la oración más desprendida que puede existir, porque hay muchos tipos de oración, ¿no? De oración de petición, de intercesión, pero de algún modo en casi todas las oraciones que solemos hacer están muy centradas en mí, en lo que yo necesito o en lo que otros necesitan, ¿no? Casi como si Dios no supiera. ¿No? Y está bien, que también esas oraciones son válidas, son buenas, también hay que pedirle a Dios, ¿no? Pero la oración de alabanza es la más desinteresada porque no se centra en nada de lo que Dios te ha dado, ni de lo que te podría dar, sino en lo que Dios es. Exacto. ¿No? En la grandeza de Dios. Y esto lleva a David, esta pasión por el Señor, lo lleva a perder por completo el respeto humano. Se pone a alabar despreocupadamente. Incluso la mujer que le dio Saúl como esposa, ¿no? Vimos en este mismo texto, se avergüenza de él, ¿no? Y le dice, te estás haciendo el ridículo, ¿te das cuenta? Eres rey y vas haciendo el ridículo por las calles. Y es lo que me encanta de ese texto, porque también dices, bueno, el rey debe estar siempre, debe ser como muy sobrio, pero el rey siempre es hijo que baila delante de su padre me encanta como dice el texto, con abandono, o sea, con toda su fuerza. No fue como que pues te doy tantito el baile, ¿no? Para contentar el pueblo, No. Como si no existiera el pueblo. Sí. Porque un hijo delante de su padre es desprendido, despreocupado, vamos, con todo. Y para mí, yo creo que ese es uno de los criterios de discernimiento más importantes cuando piensas en un sacerdote o incluso en un cristiano, ¿no? Si es alguien libre, despreocupado, feliz, que sabe reír, que sabe disfrutar de la vida, que sabe despreocuparse, significa que es alguien que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Totalmente. Dice el Papa Francisco que nada le preocupa más que cristianos rígidos, ¿no? Exacto, sí. Entonces, no sé, me imagino David que sí, a lo mejor todos esperaban un rey de un tipo, como a veces esperamos que el sacerdote sea muy correcto, muy perfecto, ¿no? Que no diga de más, que no se meta mucho en la... Pero el sacerdote es ante todo hijo. Exacto. Y David como rey era primero hijo y después rey. Obviamente hay personalidades en personalidades. Sí. O sea, sin duda que pues, no todos son tan locos como nosotros, pero el hecho es que sí, tú como eres y tú como Dios te ha hecho a su imagen, también no tengas miedo también de decir, hey, yo soy así y que todo mi ser alaba al Señor, ¿no? Sí. Y esto es lo que, o sea, David no teme por su imagen, ¿no? Porque sabe que su verdadera imagen le viene del Señor y no de los hombres. Esta es la gran diferencia con Saúl, ¿no? David sabe que no eres más por lo que te alaben, ni menos por lo que te critiquen. Exacto. Eres lo que eres ante los ojos de Dios. Y a diferencia de Saúl, como tú dijiste muy bien antes, David hasta en sus salmos reconoce que todos sus talentos que ha recibido de Dios, él dice en los salmos, el Señor es mi parte de la herencia que me toca, ¿no? O sea, el Señor es mi herencia, no mis talentos, no mi reinado, todo lo que piensan de mí, no. El Señor es la parte de la herencia que me toca. Y ya.
Y qué gran herencia. El Señor mismo. El Señor mismo. ¿Qué Me más encanta quieres? mi heredad. Exacto. Y bueno, y ahora vamos a las diferencias también entre estos dos, aunque ya mencionamos algunas, ¿no? Ujú. Pero una de las cosas más impresionantes en la historia, tampoco lo leímos aquí, los invito a que lo lean, es todo el proceso de cómo Saúl se va llenando de envidia ante el éxito cada vez más creciente de David, ¿no? Esto de verdad también tendría que ser un examen de conciencia para todos los que servimos al Señor, ¿no? El éxito que poco a poco empieza a tener David, sobre todo después de la victoria contra Goliat, toca en lo más profundo de las inseguridades de Saúl, ¿no? Saúl era un hombre profundamente preocupado por su imagen, alguien que había puesto toda su esperanza en sus cualidades personales. Estaba profundamente enamorado de su propia imagen, ¿no? Hablamos de la idolatría antes. Y cuando David comienza a ganar popularidad por su valentía, Saúl se siente amenazado. Yes. Y la envidia de este hombre llega hasta el punto de que Saúl quiere matar a David. Lo intenta varias veces. Varias veces, sí. Y es curioso que quisiera matarlo cuando David estaba ganando batallas para Saúl. Para él, sí. O sea, David nunca, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? David nunca pretendió quitarle su lugar a Saúl, ¿no? Al contrario, él estaba ilusionado de trabajar juntos, ¿no? Era una misión común, ¿no? Y aquí pienso también, a modo de examen de conciencia, ¿no? Qué terrible cuando en nuestras vidas nos preocupa más nuestra propia imagen que la misión misma, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra iglesia han fallado grandes proyectos que empezaron muy bien, pero se arruinaron por la envidia y la incapacidad de ceder al que sigue? Sí, y lo dijiste muy bien aquí, lo escribiste después, estaba justo pensando que esta misma dinámica de Caín y Abel. La misma. Otra vez hermanos que pelean entre sí cuando Dios Padre los ha mandado a una misión común. Sí. O sea, porque la misión tiene que convertirnos en enemigos. Es muy fuerte eso. Cuando nos comparamos. Sí, exacto. Caín mató a Abel Ujú. porque no soportó que su ofrenda fuera mejor. Y como tú habías dicho en otro episodio, ¿no? Es esa misma inseguridad de Saúl que le lleva, que él proyecta casi hacia David. Y obviamente las comparaciones revelan tus inseguridades y tus deseos también. Y como siempre es una oportunidad para crecer o en la humildad o para matar a tu hermano en tu corazón o de verdad. Sí. Y por otro lado tenemos a un David que al contrario, él sabe esperar con paciencia y con confianza en Dios, ¿no? Ujú. David nunca quiere arrebatar. Vimos en el episodio anterior que David fue ungido desde muy joven. Y tú dijiste, pero su misión vendría hasta mucho después, ¿no? Él, sabiendo que era ungido, pudo haberle quitado la vida a Saúl por lo menos en 2 ocasiones, Sí. ¿no? Y sin embargo, él espera, porque sabe que la misión no viene de él, sino que viene del Señor, ¿no? Saúl intenta matar 2 veces a David con una lanza, cuenta la historia, ¿no? Lo más lógico para David habría sido escapar o matarlo, dado que seguramente David era más fuerte, ¿no? Pero David escoge el camino de la paciencia y la fidelidad al plan de Dios. David no está desesperado por adelantar su reinado, no quiere arrancarlo, escoge esperar en Dios. David espera que sea Dios quien cumpla su promesa, ¿no? Incluso cuando puede acabar con la vida de Saúl en 2 ocasiones y adelantar su reinado, como vimos, ¿no? David sabe respetar los tiempos del Señor. Right. Y qué importante es para nosotros también saber esperar, Sí. porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y Dios siempre llega a tiempo. Y por último, vamos a ver que mientras que Saúl fue solo ungido como rey, David es ante todo esposo, sacerdote y rey, ¿no? Esta es una novedad. Como más completo casi. Es el paquete completo. Ahí está. ¿No? Veremos que cuando se habla de Jesús, se habla de Jesús el hijo de David, ¿no? Yes. De hecho, en el Evangelio está lleno de Jesús, De hijo de referencias, David, sí, ten referencias, compasión sí. de mí, ¿no? Yes. Porque hace constantemente referencia a David. Porque David es la imagen más perfecta de lo que sería Jesús en estas 3 condiciones, ¿no? Vemos David esposo, como vimos en Génesis 2, en uno de los primeros episodios. Yes. Adán describe su relación con Eva diciendo, ¿se acuerdan? Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Isha. Isha, ¿no? Y ahora vemos
cómo los ancianos de Israel usan el mismo lenguaje de esta alianza nupcial, pero ahora entre David y su pueblo. Después de que David sube al trono, dicen los ancianos, «He aquí, somos tus huesos y tu carne». Excelente esta analogía, ¿no? Que nos recuerda el Génesis, ¿no? Ahora somos el pueblo que somos esposa, ¿no? David no es solo un administrador, es un esposo para su pueblo, un espejo de la relación esponsal de Dios con su pueblo. Esta imagen que anticipa a ese Jesús esposo que descubriremos en esa carta a los Efesios, ¿no? Yes. Donde será esposo de la iglesia. Entonces Israel es esa iglesia, ¿no? Y David viene reconocido como esposo sobre todo. Y por eso será alguien que tendrá que aprender a dar la vida. Y lo va a aprender. Y lo va a aprender. Yes. Luego David es sacerdote. Aquí vamos un poquito más rápido, ¿no? David establece Jerusalén como la capital del pueblo. Ese es uno de sus grandes logros, ¿no? Y lleva el arca de la alianza ahí, ¿no? A ese lugar. Un lugar sumamente significativo porque muchos siglos atrás, esa misma fue la ciudad de Melquisedec, el primer sacerdote mencionado en la Biblia, aquel que bendijo a Abraham. No lo mencionamos en el podcast, pero es una figura misteriosa, sí, pero muy significativa, ¿no? David mueve el arca de la alianza a Jerusalén, convirtiendo esta ciudad en el centro religioso del pueblo. Cuando lo hace, dice el texto que acabamos de leer, llevaba puesto una tela de lino, ¿no? Este tipo de vestuario no era propio de un rey, era el tipo de vestuario que usaban los sacerdotes, sí, ¿no? Y luego baila también, como vimos delante del arca, ¿no? Báilame. Báilame la suavecito. Sorry, perdón. Este bailar es un acto propio sacerdotal. Right. No es un acto real, como tú decías, ¿no? Yes. Y luego, obviamente, también ofrece sacrificios y holocausto, algo que era propio del sacerdote, que el mismo Saúl intentó arrancar, ¿no? Y por último, un detalle curioso es que dice que bendice al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, ¿no? Una bendición reservada también a los sacerdotes que encontramos en el libro de los Números, capítulo 6, ¿no? A diferencia de Saúl, que viene condenado por pretender ser sacerdote, David es bendecido por ello y muestra su identidad de sacerdote y rey, ¿no? Y por último, David y rey, pues vemos esta nueva alianza con David. El pueblo de Israel pasa a ser de ser una nación santa, que era con Moisés, a ser un reino santo con David. Y David va a la cabeza, ¿no? Right. Y bueno, para concluir, ¿no? Saúl y David, estos dos grandes personajes, nos ayudan en nuestro discernimiento sobre qué tipo de apóstol quiero ser yo. Saúl fue uno que puso toda su confianza en sí mismo, en sus dones y talentos, hasta olvidarse por completo de quién lo había llamado y apropiarse de la misión como suya. David, en cambio, lleno de dones y talentos, también tiene la humildad como escudo que le recuerda siempre que la misión no es suya, sino de su Dios. David seguirá creciendo en su entendimiento de la misión que Dios le ha confiado, pero en su camino encontrará también dificultades y tentaciones, olvidará por un momento su llamado y experimentará su debilidad. Sí. Lo vamos a ver en el siguiente Pero episodio. seguirá siendo Santo David. Siempre. Y ese Yes. pecado, de hecho, será causa, como vamos a ver, de un trampolín De una hacia conversión. la gracia, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a concluir con una oración. Padre, toma mis talentos y nunca dejes que me apropie de ellos. Los pongo a tu servicio para hacer tu voluntad y no la mía. Ayúdame a gozar de los talentos de mis hermanos y hermanas y que nunca me sienta amenazado por las virtudes de los demás. La misión que nos has encomendado, Padre, solo se puede realizar en la comunión y nunca en la soledad. Toda la gloria y el honor sea para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amen. Amen. Hallelujah. Can I get a hallelujah in the house? Hallelujah. Y nos vemos para el pecado de David. Muchas En gracias, el siguiente gente. episodio. Y sí, va a estar bueno. Hasta la próxima. Next time. Buen día. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.